El amor, ente poderoso que despersonaliza a dos individuos y los une en un solo ser, formando con ello un escudo ante las vicisitudes que les presenta el vivir. Pero, ¿qué sucede cuando la pareja rompe su unidad porque uno de ellos parte a otra dimensión sorprendido por la muerte? Comparte tu experiencia de manera anónima a través de un mensaje de voz en el tema de la viudez dentro de este programa con la licenciada Carolina O'Farrill, su audiencia e invitados. Y encuentra con nosotros una respuesta a las preguntas que te haces y a la problemática que enfrentas para sanar tu alma y espíritu y así poder continuar con tu vida. Adelante, Caro, te escuchamos. Pues muy buen día, mis queridos cibernautas. Soy Carolina O'Farrill Tapia, viuda desde el 2020, y al percibir en carne propia cómo las mujeres viudas en México y desde luego en todo el mundo son invisibles en las estadísticas, están desatendidas por las autoridades de los 3 niveles de gobierno y son ignoradas en las organizaciones de la sociedad civil. Estamos convocando en este movimiento y el día de hoy es lo que vamos a hablar. Estamos convocando junto con Rebeca Rosas, que ahorita no está con nosotros, Noemí Palillero, a la rectora de la Escuela de Ciencias, doctora Olivia Contreras, rectora de la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas de aquí de Puebla, a Marcia Bullen, exdirectora de Derechos Humanos, a mi hermano Carlos O'Farrill Tapia, a Edith Rosas, a Olga Basilio, a Lidia García Basilio, a la doctora Elizabeth Torón, viuda de Pérez Dieste, al psicólogo Arturo Rodríguez, a Javi Águila y a Ricardo Camela, a todos y todas que nos han escuchado y enviado apoyo para nuestros programas, para que se sumen a nuestro movimiento. Este programa va a tratar qué es lo que vamos a hacer el próximo año, ya que está en unos días más feneciendo, y desde luego desde aquí estamos enviando a todo el mundo felicidad y que se nos quite la horrorosa angustia, ¿verdad?, de este famoso Omicron, ¿sí? Mimi, me gustaría que nos recordaras todo dónde nos pueden encontrar. Hola, ¿qué tal, amigos? Les recordamos que nos encontramos los días lunes de 12 a 13 horas a través de Ansos Multimedios. Gracias a este maravilloso espacio cibernético, nos pueden llamar o escribir por WhatsApp al 22 21 20 81 65 o al 22 28 90 20 58 o al email ansosmultimedios@gmail.com. Pero ya tenemos nuestra página, ¿no? Claro, puedes ya decirlo. Ya nos pueden encontrar por Facebook en Viudas con un Deseo. Ahí nos pueden dar like y ver lo que van programas que ya fueron transmitidos y lo que estamos haciendo en día. Bueno, pues como decía yo, nuestro programa consistirá el día de hoy, desde luego, analizar por qué hemos hecho este movimiento en 2 partes. La primera de ellas consiste en narrar en qué se basa nuestro movimiento, que hemos denominado Viudas con un Deseo. Y la segunda parte indicaremos algunos de los temas que trataremos a partir del nuevo año 2022. Por tanto, Mimi, iniciamos y me gustaría que comentaras un poco de qué se trata nuestro movimiento, ¿no? Bien, pues básicamente en que existe un punto de quiebre a la muerte de un marido o de la pareja, que es un cambio producido que afecta y modifica de manera forzosa aspectos de nuestra vida o de la vida más bien de las viudas. Sí, no, y también de nuestra vida, porque, bueno, claro, yo porque soy viuda, pero
pero Las personas las que están que están alrededor, alrededor también se afectan, ¿no? su trayectoria, sus ciclos de vida familiar, el vínculo laboral, si es que se cuenta Con un empleo fuera de casa, un posible cambio de lugar de residencia, el universo de afectividad, las formas de cómo se vincula con la familia, las sí, amistades. y cómo se vinculaba, ¿no? Así Porque es, cómo se vincula ahora o cómo se va a vincular, pero cómo se vinculaba antes, eso cambia totalmente, ¿no? totalmente. Las razones de la relación, de todo ello, ha invitado a hacer un movimiento que haga visible el lugar que ocupan las mujeres viudas. Sí, porque como decíamos al principio, son invisibles en las estadísticas. También son ignoradas en las organizaciones de la sociedad civil. Para nosotros significa crear un procedimiento, varios procedimientos políticos, sociales, medioambientales, económicos, de salud, ¿sí? Y culturales que de forma conjunta aporten a las mujeres en duelo los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad, en caso concreto, el pleno respeto en el ejercicio de sus derechos humanos, de sus derechos constitucionales que tendremos que modificar, porque, bueno, más bien agregar, porque no existen. Esto es dotarlas de voz, saber que requieren, porque como establece la ONU, no se trata solo de dotar apoyos asistenciales, que finalmente tenemos la cierta idea que ya el gobierno mexicano a través de la Secretaría del Bienestar está apoyando de alguna forma, sino además de verlas bajo la perspectiva de los derechos humanos que les corresponden. Entonces, nosotros quisiéramos continuar hablando respecto de esto, ¿sí? Y decirles que iniciaremos la segunda parte de nuestro programa y de los caminos que recorreremos para nuestro movimiento de viudas con el deseo, buscando al titular, primero, antes que nada, Mimi, al del INEGI, ¿sí? Porque en el INEGI tenemos el serio problema de que no están identificados quiénes han muerto, ¿sí?, por COVID y han producido viudas del COVID. Quienes sí tienen o tenían, ¿sí?, un seguro, Así ¿sí?, es. para viudez, para las viudas, que tenemos el porcentaje muy bajo, que es el 29% de las personas que tienen ISSSTE o que tienen seguro social en nuestro país. Y entonces esto nos da casi un 80% de viudas que están bueno, no sabemos ni Si dónde no tienen están, seguridad social, no sabemos qué requieren, ¿sí? Luego, por otro lado, nos preocupa mucho las familias de las viudas, porque algunas son jóvenes y tienen pequeños, ¿sí?, en este momento, en esta circunstancia. Por eso es tan importante para nosotros hablar con los titulares del INEGI. Desde luego iniciaremos aquí en Puebla y daremos una lata horrible hasta que nos abran la puerta, ¿no? Y luego nos hemos enterado de un maravilloso movimiento que existe gracias a que nos lo comunicó la brillante exdiputada, exsenadora, extitular de varias acciones de mujeres con las que convivimos, Guadalupe Gómez Maganda, de que existe este movimiento de mujeres que se llama 50+1, que tiene la
maravillosa capacidad de demostrarnos, de decirnos, de convocarnos a una unión, a todas las mujeres que queramos sumarnos por un caso, por una causa, y no tanto dependiendo de un partido, ¿sí? Porque entonces no sería tan completo. Nosotros nos acabamos de tratar de inscribir en el ámbito nacional y en unos días más veremos a otra brillante mujer que está siendo la coordinadora acá en Puebla, que es Blanca Alcalá, ex senadora, ex diputada, ex embajadora, una mujer brillantísima, ¿no? Que es la titular de 50+1. Y desde luego tendremos que decirles a diputadas y senadoras que necesitamos crear en los códigos civiles estatales y municipal y nacional, ¿sí?, el estado civil de viuda, porque no existe. O sea, yo que hace un año perdí a mi esposo, cuando voy al notario a checar el intestado, dicen, estado civil de Carolina O'Farrill, soltera por viudez. Entonces, realmente nosotros estamos entrando como otros titulares de varios libros que hemos encontrado, que dicen que el estado de viudez te crea una nueva biografía para ti. Y esto es cierto, ¿sí? Pero es una nueva biografía que sigue estando invisible para las autoridades y para las estadísticas. Y en este momento, Mimi, ¿quieres agregar algo más para que hagamos un corte? Pues nada, realmente, obviamente que en toda la investigación que se ha realizado y de todas las publicaciones que hemos visto, nos volvemos a encontrar con la misma problemática de que no hay una responsabilidad por parte de las autoridades en general para otorgar los derechos que les corresponden a las viudas. Entonces eso es por eso que nosotros estamos en este movimiento, para darles esa voz. Porque fíjense que si no existen, pues no hay problema. Claro. Y con esto vamos a un corte. Ansus Multimedios, espacio digital con propuestas inteligentes. Búscanos www.ansusmultimedios.com. Contenido de interés, foro de opinión, ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios, medio de comunicación digital multiplataforma. Digita www.ansusmultimedios.com. Tu foro de expresión y participación, llegando a latitudes inimaginables, proyectando tu marca, ideas con innovación a tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital, Ansus Multimedios. Un triunfador no detiene su camino de éxito. No dejes pasar un año y forma parte de la familia SSH. Contamos con bachillerato general, 4 licenciaturas, posgrados y laboratorios especializados. Pregunta por nuestro plan de becas, sin examen de admisión, inscripción gratis, porque triunfar es extraordinario. Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas.
Bueno, pues estamos retomando la segunda parte de nuestro programa del día 29 de noviembre. Ay, yo estoy verdaderamente horrorizada. A mí se me fue el año espantoso, rapidísimo. Bueno, pues estamos en esta segunda parte de nuestro programa y queremos comentarles cuáles serían, pues no quisiera llamarlo temas, ¿no? Sino indicativos para nuestro movimiento que requieren atenciones especiales, ¿no? Les podemos comentar que el 27 de diciembre de este mismo año el psicólogo tanatólogo Arturo Rodríguez va a hablar de la parte física del duelo, que está exactamente analizada en esta etapa, porque cuando se siente horrible la soledad, en la etapa de la Navidad, ¿no? Claro. Allí es donde te sientes pues, que no está y bueno, yo estoy verdaderamente contenta de que van a venir todos mis hijos a estar conmigo el día desde el 24 de diciembre y en el año nuevo, pero aún así pues va a imperar en el ambiente, ¿no? Pues el vacío que nos ha dejado mi esposo, ¿no? Entonces me ha parecido siempre muy importante que la parte física del duelo se plantea allí, porque esta parte es de una tristeza espantosa, pero a veces no lo reflejas con tristeza, sino lo reflejas con enojos, con molestias, ¿no? No quieres saber nada de nadie, etcétera. Y como les digo, el 27 de diciembre vamos a tener al tanatólogo Arturo Rodríguez, que ya lo tuvimos acá una ocasión para hablar de la parte física del duelo. Además, tenemos otro dato maravilloso. El 3 de enero, iniciando nuestro año, vamos a contar con Marcia Bullen, que es la expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que ya nos aceptó estar en el movimiento. Y eso a mí me complementa, me da muchísimo gusto. Ella va a hablar precisamente de los derechos humanos de las viudas. Como verán, vamos yendo y caminando para hacer visibles a las viudas. Y bueno, pues Mimi, no sé, ¿te gustaría hablar sobre la viudez y el cambio de estatus social? Sí, claro. Obviamente la viudez, ya lo hemos comentado, te va a generar un cambio drástico en todos los aspectos de tu vida. Tal vez en ese momento pues te sientes agredida, ¿no? Pero lo cierto es que sí cambia la forma en la que tú te miras y en cómo te ve la sociedad. Realmente la gente no puede evitar decir la viuda y en cómo te Aunque sientes. El Código Civil no dice eso. No, pero la sociedad sí, lo va a resaltar, lo va a remarcar y obviamente eso va a hacer a que tú como persona pues de alguna manera te sientas más pequeña, ¿no? Van a intervenir muchas cuestiones, ¿no? En cómo tú lo estás viviendo, en la edad que tengas, en cómo es tu posición económica, en si tienes hijos, si tienes un negocio que sacar adelante, en todo lo que tú tienes que hacer para continuar con tu vida, inclusive si tú ya dejaste de sentir que tu vida todavía tiene un sentido, ¿no? Entonces todo esto te va a encaminar a tu cambio, tu estatus social obviamente va a cambiar en el sentido de que si tu esposo, tu pareja, tu marido era el proveedor económico, eso obviamente va a cambiar totalmente porque entonces tú tendrás tal vez el miedo de cómo vas a sobrellevar tu situación económica. Si a lo mejor tienes una aportación económica tal vez por tus hijos
o tal vez O a tengas, lo mejor trabajaba, ¿no? o tal vez tú tengas que realmente buscar, Ser el sostén único del hogar, ¿no? claro, porque tal vez tengas hijos pequeños, o tal vez tengas hijos con una discapacidad, o tal vez tú seas una persona que tenga una discapacidad. Entonces, todo esto obviamente es un mundo de cuestiones que se puedan suscitar después del fallecimiento de tu pareja, ¿no? Todo esto va a, de alguna manera, a tener va a haber una revolución total en tu vida, que obviamente nadie está preparado para esta situación. Y además, independientemente de eso, también son todo lo que tú vas a pasar y que desconoces de tus derechos. Sí, y aparte, pues es un evento al que no estás preparado nunca. La verdad es que aunque estás viendo muy mal al enfermo en cama, buscas y piensas, no, se va a mejorar, ¿no? Hasta que llega ese final terrible. Y peor con esta COVID, ¿sí? Claro. Que te ha propiciado un cambio total, ¿no? Que es como si te jalaran el tapete, ¿verdad? Y te vas, pero de bruces, ¿no? Bueno, pues continuamos, Mimi, con otro de los temas, que bueno que ya trataste las viudas con discapacidad, que vamos a buscar dentro del área de salud, ¿no? Si tienen alguna estadística de algunas mujeres con discapacidad que son viudas, ¿no? Lo mismo vamos a hablar de las mujeres viudas de desaparecidos. Fíjense que esto es, en Puebla el gobierno del estado ha hecho mucho énfasis en las desapariciones y creó una comisión de búsqueda de personas en el estado de Puebla. La titular es la licenciada en Derecho María del Carmen Carabarín Trujillo. Y vamos a buscarla porque es muy importante este tema. Hemos visto a todas esas mujeres en organizaciones de la sociedad civil buscando a sus familiares, pero no sabemos cuántas de esos familiares son sus esposos o sus parejas, ¿no? En unión libre, ¿no? Entonces va a ser verdaderamente importante que nos comuniquemos con ellas y con estas organizaciones y podamos hacer una unión respecto de todas estas características, ¿no? Luego hay otro grupo que tiene que ver con lo de las desapariciones, pero al mismo tiempo tiene que ver porque en esta búsqueda, ¿sí?, ha sido fundamental los militares, ¿sí? Fundamental. Tanto, ¿por qué desaparecen? Bueno, pues nosotros lo asociamos al crimen organizado, ya sea el crimen organizado de desaparición de las personas, ¿no? Desaparecen las personas, pueblos enteros se tienen que salir, ¿verdad? Como migrantes del mismo país y para migrar a otro lado, ¿no? Cuando tenemos este problema de los cotos de poder o la lucha por el coto de poder de los grupos del crimen organizado. Y allí a los que también tenemos es a militares muertos, ¿sí? Yo sé que en el ámbito de los militares hay un apoyo importante para los viudas y sus familias, pero sí nos gustaría que nos platicaran qué han estado haciendo y demás, ¿no?
Yo en algún momento tuve contacto con el general Salvador Cienfuegos, y a mí en lo personal me ha dado mucho gusto que ya lo exoneraron de todo ese movimiento espantoso, ¿no?, donde lo habían puesto, y a mí me gustaría a ver si podemos platicar con él y que él nos abra las puertas con los militares, ¿no?, y tratar de ver cómo podemos ser útiles para apoyarles, ¿no?, en este aspecto de la viudez. Por otro lado, tenemos las mujeres viudas en las caravanas de migrantes. Ya dije algo, pero Mimi, no sé si quisieras complementar algo más, ¿no? Claro, bueno, pues también tenemos que buscar a los representantes del Instituto Nacional de Migración para saber si existen políticas en torno a bueno, cuando menos empezando. Estadísticas, si hay algún plan, algo que sea de apoyo a las viudas de los migrantes, ¿no? Sabemos que existen dos tipos, ¿no?, de migración, que es una directa, que es directo a Estados Unidos, y también de México con Guatemala. Entonces, realmente sé que es un tema complejo, ¿no?, por todo el tema de migración y demás, pero es importante también saberlo, ¿no? Creo que querías dar algunos datos. Miren, nosotros nos hemos basado en algunas intervenciones en el Senado de la República, por ejemplo, de la ex senadora Viva Gastelum, ¿sí? Ella, el Día Internacional de las Viudas, que ha sido convocado por la ONU, el día 23 de junio, ella sube a la tribuna el año pasado, todavía siendo ella senadora, y habla de una serie de datos que sería muy importante que aquí los dijéramos, ¿no? La edad promedio de las viudas y viudos en México es de 67.9 años. Sin embargo, nosotros hemos encontrado con lo del COVID ya otras jóvenes, claro, ¿sí? Mucho más, algunas jóvenes. Por otro lado, la edad promedio de las mujeres viudas es de 67 años. Otra vez puede decir esto, ¿no? O sea, primero es de viudas y viudos y ahora 67. Y luego, la edad promedio de los hombres viudos es de 70 años. ¿Por qué? ¿Por qué son menos los viudos? ¿Sí? Aquí nos daban un dato que son menos, ¿no? Porque los hombres se mueren antes, ¿sí? Bueno, por la edad. Pero esa es una estadística general, ¿sí? Cuando queremos hacer una estadística sobre texto del COVID, pues no tenemos datos, ¿no? Corroborables no los hay. Y lo mismo, en el país hay 31.9 millones de hogares, ¿sí? En estos hogares la jefatura corresponde a una mujer en situación de viudez, ¿sí? Que es 2.5 millones. Yo no sé realmente, me gustaría muchísimo consultar a lo mejor a algunos de los asistentes de la senadora para ver dónde podemos conseguir este dato, ¿no? Porque si lo decimos nada más que son de hogares jefaturados por mujeres, pues no necesariamente todas eran viudas. Claro. ¿Sí? ¿Qué porcentaje eran viudas y qué porcentaje pues no eran viudas? ¿Sí? Eran abandonadas, ¿sí? Divorciadas, o sea, madres solteras, ¿no? Y son hogares jefaturados por mujeres solas. Así es. ¿Sí? Bueno, y lo mismo ella hablaba también que en 2013 el 27.3% de la población femenina en situación de viudez fue beneficiaria de pensión ante un 72.7%
que no contaba con esta prestación. Fíjense que esto es muy importante, a mí me gustaría también saberlo, si fue cuando hubo una crítica, bueno, no fue crítica, sino un comentario cuando se empezó a hablar de la viudez y cómo lo estaba manejando, o sea, la ONU, cómo lo estaban manejando los países. Y en ese México respondió que las viudas tenían su pensión, ¿no? Pues sí tienen su pensión, ¿sí? Y algunas de ellas trabajaban y están en edad de tener su pensión por el trabajo que ellas habían realizado. Pero eso no significa el 100%. ¿Sí? Significa solamente, según el dato de 2013, del 27.3% de la población. Según este dato que dio atinadamente la senadora Diva Gastelo. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y déjenme decirles que me toca a mí hablar porque nos hemos dividido, Mimi y yo. Bueno, a Noemí le decimos Mimi y por eso yo me atrevo a seguirle diciendo Mimi, ¿no? Las mujeres viudas en los ámbitos políticos. Yo solamente he conocido a 2, ¿sí?, que han sido muy destacadas y una de ellas ahorita es senadora, que es Josefina Vázquez Mota, que inclusive recuerdo que ella escribió un libro que decía gracias a Dios que soy viuda, ¿sí? Y la otra que fue la primera mujer presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, que es Mirel Rocati. De las que no tenemos nada, absolutamente nada, es de las mujeres en la administración pública, ¿sí? No tenemos ningún dato, nos gustaría saber en cada una de las secretarías de Estado cuáles de las mujeres que están en la administración pública son viudas y seguramente pues siguen trabajando, ¿no? Y otras serán titulares y demás. Otro de los que me preocupa mucho, bueno, nos preocupa mucho en todo este movimiento es las viudas de estos asesinatos terribles que hemos tenido en los últimos años de los personas que laboran en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces ahí no tenemos ningún dato de las viudas y mucho menos de cómo han o están saliendo adelante, ¿sí?, sin que nadie las esté apoyando, ¿sí? A lo mejor hasta en los mismos estados donde ellas viven, porque esto ha sido en casi todo el país, donde ellas viven, si las han tratado bien o mal, o las han discriminado o estigmatizado o algo por el estilo, porque evidentemente la muerte y la desaparición o lo que ustedes quieran de el marido o pareja del medio de comunicación, pues se presupone, no quiere decir que sea verdad, que fue por las noticias que él estaba dando y que por eso o lo desaparecieron o lo asesinaron, ¿no? Todo esto es lo que se está viendo en los ámbitos internacionales, en los ámbitos mundiales, ¿sí? Y desde luego en las investigaciones de nuestro país. A mí me gustaría, Mimi, que empezaras a hablar de las estrategias ocupacionales para las viudas. Sí, miren, de hecho, también necesitamos buscar un acercamiento con el secretario del Trabajo en Puebla, que es el licenciado Abelardo Cuellar Delgado, y a través de él podernos comunicar con el secretario nacional del Trabajo. Porque en efecto hay campañas que son ocupacionales en general, que es de repostería, de, no sé, de diferentes cosas, pero realmente no hay actividades lucrativas. lucrativas
y no hay algo en específico para las viudas. Sería importante, ¿no? Porque obviamente hay para todas las Mujeres, viudas, hay de por ejemplo, todas para las mujeres. edades, hay de todas las edades. Y no es tan libre el acceso a estos talleres. No. Tampoco te enteras, vamos a suponer que son personas de la tercera edad, viudas, pues que no tienen acceso a redes sociales, por ejemplo, que no tienen cómo enterarse. O sea, no te hay enteras forma. realmente solamente si tienes acceso a un teléfono, a un medio con un dispositivo que tenga internet, entonces solamente ahí buscas si hay talleres gratuitos o... Lo que por ejemplo nos enteramos, perdón, hoy, ¿no? Ujú. Que hay unos programas muy importantes para adultos, no dice adultos mayores, dice adultos, para todo el paquete de internet, ¿sí? Todas las redes. Sí, el manejo de redes, de dispositivos móviles, ajá, de programas de Word, Excel. de Zoom, ¿sí? Claro que hoy en día a la mayoría nos es tan importante podernos comunicar y poder desarrollarnos, o sea, poder tan solo comunicarte con alguien, poder acceder a una conferencia. Todo esto es muy importante y no se está llegando como al público, ¿no? Pareciera que ya todo el mundo está comunicado y ahora todo el mundo se puede enterar. Y en efecto se entera, pero realmente la pregunta es si está llegando al público específico al que está dirigido. No, y necesitado de este tipo de programas. Siendo ¿no? muy realistas, hay mucha gente que no cuenta con internet. No, o aunque tienen el celular, esos temas, pues no se los mandan, ¿no? O sea, claro, no les llegan, ¿no? No te enteras realmente si hay una oferta para este tipo de actividades y más que tú también pues no cuentas con el presupuesto. Yo he visto que la mayoría de los cursos que proporcionan pues tú tienes la mayoría de veces obviamente que gastar o invertir para tú poder acceder y de repente ahorita obviamente lo entendemos, la situación a nivel mundial y nacional económica es muy desfavorable. Entonces, si ponemos eso, lo ponemos, ¿no? Y nos damos cuenta que aparte de eso, pues tú tienes que, no hay como un libre acceso, tampoco es tan cercano, tienes que salir. Tampoco es tan barato. Tienes que moverte, no llega a las comunidades, no llega. Entonces todo esto hace a que de alguna manera, que no haya esa libertad para poder asistir a un curso porque no llega a tu comunidad. Eso... Sí, no, te tienes que trasladar a la capital, perdón, a la cabecera municipal, ¿sí? O a la capital, ¿no? Y eso, pues eso te quita totalmente, ¿no? Claro, y eso también sin contar que muchas personas han generado por toda la situación, independientemente del COVID, un miedo a salir. Además, ¿no? Entonces, si le sumamos todo esto, pues son personas que dices, no, pero me tengo que tomar 2, 3 autobuses para llegar y aparte el costo que genera la movilidad y luego, además todo el dinero que vas a invertir para todo esto debe de ser un poquito más... O sea, ese es un derecho de las viudas, el de la educación. ¿Sí? Claro. Es un derecho que tenemos todas las ciudadanos, ¿no? Pero como las viudas siguen en la inexistencia y no se les ha dado voz, es que no tienen voz, porque no hay una ventana, bueno, yo le llamé ventana, ¿no? En los municipios que diga, viuda, acércate a nosotros, queremos saber cómo te ha ido, ¿sí? ¿De qué comes? ¿Dónde vives? ¿No? ¿Tienes algún apoyo? ¿No lo tienes? ¿Quisieras seguir estudiando o estudiar? Y cuando menos, pues quisiera saber cómo se maneja el celular, ¿no? Para poder comunicarse más, ¿no? Bueno, pues creo que estamos ya casi
terminando, ¿no? Sí, estamos casi terminando. Pues Mimi, quiero decirte y quiero decirles, invitarlos a que por favor, ¿sí? Empiecen a ver a las viudas, ¿sí? Y para verlas, los invitamos a nuestros programas, pero aparte de eso, el tema de las viudas está ocupando un amplio espectro territorial, ¿sí? Y es importante que las presidencias municipales, las gobernadores de los estados, los diputados y las senadoras, bueno, en sí todo el medio político y administrativo empiece a abrir los ojos y a escuchar a las viudas. Mimi, me gustaría a que terminaras a hablar un poco, a invitar a todo el mundo que se sume con nosotros, ¿no? Pues sí, de hecho este espacio también es para invitarlos a que se sumen, a convocar a todas las viudas, a nuestro movimiento de Viudas con un Deseo, cuyo objeto es alcanzar para las viudas una vida segura después del duelo. Sí, y los invitamos a que nos visiten en Facebook, ¿sí? Así es, a través de nuestra página de Facebook, Viudas con un Deseo, ahí estamos para, déjenos un mensaje, algún comentario, algún tema que ustedes, tal vez nosotros hemos pasado, porque realmente, como lo hemos visto, es un mundo de cosas que tenemos que realmente sacar adelante, sacar a la luz y hablar de ello. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, estamos para servirles a través de la página de Facebook, déjenos un mensaje o a los teléfonos que ya mencionamos anteriormente, que son al WhatsApp 22 21 20 81 65 o al 22 28 90 20 58. Bueno, finalmente, trabajar en el empoderamiento de las mujeres viudas mediante el acceso a la atención médica adecuada, a la educación, al empleo decente y a plena participación en el proceso de la toma de decisiones es un imperativo para nuestro movimiento. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.